Hola jóvenes, buenas tardes. Em, Empezando con nuestra materia de taller de análisis de la comunicación, lo último que vimos fue el discurso cinematográfico y sus funciones, así como una pequeña actividad acerca de alguna película que ustedes eligieran, identificar cada uno de estos elementos. Continuando, dentro de lo que es el cine y algunos de sus elementos y características, nos corresponde ver lo que es la función del cine. Habíamos visto que en otros medios de comunicación masiva, como era la televisión, la radio, el internet, etcétera, la principal función es la función comercial, la que prácticamente se dedica a obtener una ganancia o un lucro. Y esto no es diferente para lo que es el cine. La función en el cine es también esa, principalmente. El cine es un gran negocio dominado principalmente por estudios cinematográficos como Columbus Pictures, Paramount, 20th Century Fox, MCA, Universal, Time Warner y Walt Disney. Cada una de estas compañías de los estudios cinematográficos producen alrededor de 20 películas anualmente cada una, obviamente. Entonces estamos hablando que solamente de estas al año producen más o menos de 120 a 150 películas. Si te gusta el cine y las películas en general, de alguna u otra forma habrás visto alguno de estos logos de los estudios cinematográficos más importantes. ¿Vale? Paramount, Universal, 20th Century Fox, Columbia, Walt Disney, etcétera. ¿Vale? Son de las compañías más relevantes. Los productores prácticamente no buscan realizar lo que es el arte cinematográfico, no buscan el cine de calidad, sino el cine que sea más popular para las personas. Hay muchas películas que han sido muy taquilleras, aunque realmente no tengan un trasfondo cultural o algún trasfondo de algún otro tipo, no sea considerado como arte. Buscan recuperar sumas millonarias de dinero, las cuales son invertidas también en las películas, y principalmente las películas son orientadas al sector juvenil, que son los que más consumen este tipo de comercio. Otra de las funciones del cine, el primero que damos que es el comercial, el segundo es la expresiva. El cine es un medio excelente para manifestar ideas y pensamientos. Las expresiones se dan a través de música, sonidos, palabras, colores, imágenes, etcétera. Entonces, podemos ver una película, no sé, cuando estamos tristes, alguna película triste, o cuando estamos alegres, eh, alguna película de este tipo. Entonces, prácticamente esa es la función del cine también, el tratar de representar esas situaciones a través de la pantalla. La siguiente función es la función educativa. El cine, de una u otra forma, es parte del aprendizaje y genera un aprendizaje rápido y eficaz. A veces se nos queda más lo que vemos en la televisión, en el cine, que aquellas situaciones que solamente leemos o vemos. La función educativa del cine se realiza esencialmente a través del género documental. Las casas productoras que usualmente tienden a estar encaminada al género documental son principalmente National Geographic, con sus famosos documentales, Discovery Channel,
Discovery Channel y Animal Planet. Y como última función del cine tenemos la función propagandística. El cine promueve determinados aspectos de la actividad humana, política, ética, religiosa, moral. Este tipo de propaganda es llamada propaganda ideológica. También se utiliza para la venta de productos. Por ejemplo, en el cine usualmente lo que nos cuesta más caro no es la película en sí, el ver la película, sino lo que compramos o lo que consumimos dentro del cine. También, por ejemplo, si vamos a ver una película y no tenemos palomitas o refrescos o dulces, al inicio de la película nos presentan este tipo de comerciales haciendo propaganda al uso de estos elementos. Anteriormente no era muy común ver propaganda publicitaria de marcas de productos. Actualmente sí ya es muchísimo más común, ¿vale? Dentro de la estructura del cine es un tanto amplio. Tenemos diferentes tipos de elementos, técnicas, estilos, etcétera. Empezaremos con los elementos visuales. Dentro de los elementos visuales encontramos puntos como el ritmo, el orden, aunque este no siempre es muy común. Hay veces en las que las películas van en diferentes situaciones que van del pasado al presente, al futuro, no llevan un orden cronológico específico, entonces este no siempre es respetado dependiendo del tipo de película que se esté abordando. Consecuencias. Y percepción. Aquí en la percepción entra principalmente los cambios y giros en las cámaras, que nosotros estemos viendo una situación y, por ejemplo, un golpe de un personaje a otro. Si lo vemos desde cierta perspectiva, la toma no se llevaría de manera adecuada. En cambio, si esa misma toma se realiza la parte de atrás de alguno de los personajes, entonces se daría la percepción de que realmente está sucediendo el golpe. La mayoría de los golpes que se dan en el cine son grabados desde un ángulo específico, si no, chécalo en las películas. Esto es para dar la sensación de que realmente ha sucedido el evento, ¿vale? Dentro de la percepción tenemos varias formas de percepción. El primero, cambio de lugar. No es lo mismo que estés viendo una escena, por ejemplo, donde hay un río acá, a que estés viendo la escena sin este elemento. Usualmente los elementos naturales le dan un realce a lo que son las películas. Cambio de ángulo de vista, lo que hablábamos hace ratito. Esto es para darle un poco más de veracidad a la toma. Cambio de ángulo de plano. Como recordarás, cuando estuvimos hablando acerca de la televisión, vimos los diferentes tipos de planos y esos son los que entran también aquí en el cine. Long shot, medium shot, close-up, todas esas situaciones que vimos en el parcial pasado. También tiene mucho que ver con lo que es la introducción de un detalle.
que tiene mucho que ver con el tipo de ángulo de plano que se esté utilizando también, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, que se note más un arma, o la mirada o algo así, entonces se hace ese detalle para acentuar la escena y se da a través de un cambio de ángulo de plano. El colocar algunos montajes, el jugar con los tiempos, acciones paralelas, es decir, eventos que estén pasando al mismo tiempo, cómo representarlos de la mejor manera en el cine. Y cómo conjugar a todos los elementos que trabajan en la película, en, la, en el rodaje, para que todos se vean sincronizados y tenga una asociación. Tenemos diferentes técnicas dentro de lo que es la estructura del cine. Ya vimos los elementos visuales. Corresponde ahora el turno a las técnicas. Existen varias técnicas para representar ciertos eventos en el cine. De los principales que veremos es este, el primero es paralelo. Ese tipo de técnica consiste en mostrar de manera alternativa dos eventos o dos acciones que estén sucediendo de manera simultánea o al mismo tiempo, pero en lugares diferentes. El siguiente tipo de técnica son las películas realizadas por la técnica de analogía, las cuales intentan establecer la relación entre dos escenas. Te muestran una escena, luego otra completamente diferente y la tercera escena va enfocada a explicarle al público cómo es que estas dos se relacionan. El siguiente es por sincronismo. Y aquí prácticamente muestran sucesos distintos, pero con la misma finalidad, en un tiempo y espacio diferente. La escena 1 se desarrolla, no sé, en Júpiter, por ejemplo. Y la escena 2 se desarrolla aquí en la Tierra. A pesar de que ambas estén desarrollando en tiempos y lugares diferentes, siempre van a establecerse los mismos parámetros para ambas escenas. ¿Vale? No sé, que aquí haya la muerte de un personaje y que desencadene en cierta situación, lo mismo va a pasar en la escena que está sucediendo en la Tierra. Y la muerte de algún personaje que va a desencadenar alguna situación. A eso se refiere el sincronismo. Y por último, la técnica por leitmotiv. Son imágenes repetidas o algún tono de música repetido de manera periódica siempre que aparece, por ejemplo, un objeto o un personaje en específico. Y usualmente asociamos esta cancioncita o esta parte, esta escena con la película en general. Por ejemplo, la canción del Titanic, del Star Wars, las cancioncitas de Harry Potter, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere la técnica del leitmotiv. Está tan arraigado o tan conectado lo que es la música o una escena que al momento de colocar ese objeto en pantalla debe de forzosamente colocársele la pista musical que
vaya con él. Este es en relación a lo que son las técnicas. El siguiente son los estilos. Los estilos tienen mucho que ver prácticamente con lo que es el tiempo. El primer tiempo que se establece es el flashback. El flashback es cuando una película inicia con algo del pasado o te presentan algo del pasado en una de las primeras escenas o en el transcurso de la película. Flashback significa vuelta atrás, de hecho. Películas con este tipo de situaciones podríamos encontrar Yo Robot, que si has visto la película sabrás que inicia con lo que es un recuerdo del actor, en este caso es Will Smith. El siguiente estilo es simultáneo. Aquí prácticamente se da una, en relación al tiempo, una variación entre presente, pasado y futuro. El siguiente elemento que veremos es el plano y los límites del espacio. Son muy similares a los planos de la televisión, aunque no se llaman de la misma manera. ¿Sale? El primer plano que veremos, o lo primero que veremos, mejor dicho, es la definición de plano. Y vamos a definirlo como la relación entre el sujeto y un objeto en un acto de percepción. Es decir, a quién vas a enfocar o qué es lo que estás enfocando en toda la película. ¿Qué es lo que quieres mostrar al momento de proyectarlo en pantalla? Tenemos como tipos de plano el primero, que es el plano lejano, en el cual muestra un panorama o espacio considerablemente amplio. Es algo así en relación a la televisión, lo que llamaríamos Extreme Long Shot. Es similar, para que te vayas dando una idea de lo que estamos hablando. Algo así sería lo que es el plano lejano. El siguiente tipo de plano que veremos es el plano general. Que el plano lejano nos muestra toda la escena, mostrando usualmente montañas o cosas muy grandes. El plano general ya se enfoca en algo un poco más pequeño. Después tenemos el plano medio. Primer plano. Plano detalle. Que son los que estaremos checando principalmente, ¿vale? Entonces quedamos, imagina que esta es toda la escena, pongamos una imagen cualquiera,
He colocado aquí algunas imágenes de películas y veamos si puedes identificar qué tipo de plano es el que se está utilizando, ¿vale? En este primero, si te das cuenta, se muestra una parte del torso y una parte de la cara del personaje. Y estamos hablando entonces de lo que es el primer plano. En este, ¿cuál crees que sea? Este es un plano general, ¿sale? Se está enfocando lo que son los personajes, pero también parte de el entorno de estos mismos. Este, el siguiente, tercero. En este estamos hablando de un plano lejano, ¿sale? No se está enfocando a ningún personaje, solamente toda una ciudad, pero no se logra tomar detalle, ni siquiera de la ciudad, ¿sale? Sabemos que es una ciudad por los edificios y barcos, embarcaciones que se alcanzan a ver a la distancia, ¿vale? Es un plano lejano. Este, el ojo de Annabel, este es un plano detalle, ¿sale? Recuerda que el plano detalle lo que hace es precisamente ese, mostrarnos una característica en específico del personaje. Los ojos, la nariz, alguna cicatriz, por ejemplo, etcétera. Y este último, el que sobra, ¿cierto? Este es un plano medio. Usualmente es de la cintura del personaje y se logran captar diversos elementos dentro de la escena. Los planos en el cine, en la fotografía es muy sencillo. Bueno, es un poco más sencillo realmente, ¿sale? Pero lo que es en el cine, como es una proyección o puede verse inclusive a un costado, en la parte de atrás, arriba, abajo, tiene muchos más planos y por lo tanto también hay otros dos planos específicos del cine. Primero es el plano picado. ¿Qué sucede cuando se da la toma de arriba hacia abajo del personaje? Y el segundo es el plano contrapicado, que contrario a lo que acabamos de ver, es cuando se toma el personaje del suelo hacia arriba, ¿vale? Entonces, son otros de los planos vistos principalmente en el cine. Como siguiente punto, dentro de la estructura del cine, encontramos lógicamente los elementos sonoros. Los elementos sonoros dentro del cine tienen una gran relevancia. ¿Por qué? Porque a través de la música es como logran transmitir emociones, sensaciones, pero no solo a través de la música, sino existen otros elementos sonoros que estaremos viendo. El primer elemento sonoro, lógicamente, utilizado en el cine, es la palabra. Y esto se le debe de agregar una característica propia, un mismo personaje llevado a cabo por dos actores diferentes, cada uno le va a dar su toque en particular. Entonces, a pesar de que es el mismo guión, cada uno le da su propia característica. ¿Vale? Dentro de las maravillas del cine podemos encontrar que podemos escuchar los pensamientos y es otro de los elementos sonoros. Los pensamientos se dan a través de algo que se conoce voz en off. El personaje no mueve la boca, pero nosotros podemos escucharlo a través de esta característica, la voz en off. Usualmente es una narración externa al personaje. El siguiente elemento sonoro son los comentarios. Y aquí se utiliza para darle un sentido en particular a la película, es decir, es como una tipo narración.
se diferencia del pensamiento en el que éste se le otorga a un personaje en específico y éste narra algo en general de la película. Siguiente es el ruido. Y estos ruidos pueden ser naturales, por ejemplo, la lluvia, el sonido de las aves, no sé, alguna otra. Y pueden ser ruidos efectivistas realizados, por ejemplo, por la detonación de una bomba, de un arma, jalar una silla, etcétera. Y por último, dentro del ruido, usualmente las películas de terror tienden a manejar mucho este elemento sonoro. A veces cuando vemos una película de terror nos asusta más el sonido que ponen de fondo que realmente lo que estamos viendo en la película. Y la música casi siempre es usado como fondo y en el cine solía tocarse un piano y orquestas en el cine mudo principalmente. Es una de los elementos sonoros más antiguos y surge a raíz de que empieza a darse, a introducirse el sonido en este tipo de películas. Inclusive hay películas enfocadas a únicamente esta situación, lo que son las comedias musicales o películas musicales, ¿vale? Dentro de los siguientes elementos que veremos son los elementos narrativos. Y para ello debemos de distinguir dos conceptos básicos. Lo que es la narración, que es prácticamente la situación en sí, y lo que es el narrador, que es la persona que describe la situación. Por ejemplo, la película de Forrest Gump, no sé si la hayas visto. En esa película la narración es todo lo que sucede y la narrativa es prácticamente introducida dentro de la película. ¿Por qué? Porque es el mismo personaje que empieza a contar su historia. Como siguiente tema tenemos los géneros cinematográficos. Dentro de los géneros cinematográficos vamos a destacar algunos que son los más relevantes. Obviamente no podemos colocar todos, aún así la lista es muy extensa. El género cinematográfico está el género documental, que como ya vimos está enfocado a la educación. Cine western, que es el cine enfocado a las películas del medio del oeste, vaqueros y caballos, pistolas, todo ese tipo de situaciones. Cine cómico, enfocados en hacernos reír. Cine gángster o policíaco. Cine de guerra. Cine musical. Cine de romance. Cine social. El cine social es aquel que prácticamente está enfocado a describir las situaciones que se están viviendo en una comunidad en ese tiempo. Cine histórico. Este es mi favorito. Cine de ciencia ficción. Y otros de mis favoritos, el cine de animación.
independiente, cine publicitario y cine religioso. Son prácticamente los tipos de cintas que se han elaborado a lo largo del tiempo. Cada uno ha surgido en relación a lo que la gente quería transmitir, a lo que las personas querían transmitir, y es así como se han ido generando diversos géneros cinematográficos. Hasta aquí terminamos con el video de hoy. Espero no haya quedado alguna duda, y si es así, pues nada, ya sabes, puedes mandarme mensaje. Nos estaremos leyendo por WhatsApp. Tu mini actividad será decirme cuál es el género cinematográfico que a ti más te agrada, ¿sale? Por mi parte, les he mencionado, ciencia ficción y de animación son de los que más me agradan. Y me colocarás de las películas que a ti más te gusten, ¿sale? De ciencia ficción. Por ejemplo, a mí me gustaría Interestelar. Es una de mis películas favoritas. Y de animación, Wall-E. Puedo sacar una lista enorme de cine de animación que me gustan. Megamente, Moana, Megamente, Tintín y un sinfín de películas más que no terminaría ahora, ¿sale? Así que, pues nada, esa será tu actividad. Nos leemos por WhatsApp, cualquier duda, te leo por allá, ¿sale?